Aunque Akira suele clasificarse como una obra de ciencia ficción cyberpunk, su verdadero núcleo temático no es la tecnología ni el futuro urbano, sino un conflicto mucho más antiguo, la tensión entre ciencia y religión, entre el deseo humano de comprender el mundo mediante la razón y la tentación de otorgar un sentimiento absoluto a aquello que nos supera. Katsuhiro Otomo utiliza un futuro hipertecnificado para contar una historia profundamente arcaica. En Akira, la ciencia no es solo un método de conocimiento, y la religión no es solo fe o superstición. Ambas aparecen como formas de poder, como intentos humanos de domesticar lo incomprensible. La película no toma partido de forma explícita, pero sí expone las grietas, contradicciones y peligros de cada una. La ciencia en Akira nace de una herida histórica. La explosión que destruye Tokio y da origen a Neo Tokio no es presentada como un accidente abstracto, sino como el resultado de una fuerza liberada por el ser humano que no supo o no quiso comprender del todo. Desde ese momento, la ciencia en la película queda marcada por el trauma fundacional. No se trata de ciencia orientada al bienestar social, sino de una ciencia reactiva, obsesionada con el control, con evitar que el pasado se repita sin entender realmente por qué ocurrió. Este tipo de ciencia no busca respuestas profundas, sino garantías de seguridad. Es una ciencia que nace del miedo. Los espacios científicos de Akira no se parecen a laboratorios clásicos. Son silenciosos, solemnes, casi reverenciales. Los personajes que trabajan en ellos se mueven con una mezcla de respeto y temor, como si estuvieran ante algo sagrado. Otomo construye estos espacios para sugerir que la ciencia ha ocupado un lugar simbólico que antes tenía la religión. Los científicos no son simples técnicos, son guardianes de un misterio. Hablan en términos médicos y neurológicos, pero su actitud es la de sacerdotes que custodian un conocimiento prohibido. La paradoja es evidente. Cuanto más avanzados son los medios científicos, menos clara es la comprensión real de aquello que estudian. En teoría, la ciencia se basa en observación, hipótesis, prueba y error. En Akira, ese método existe, pero está incompleto. Los científicos miden, registran y controlan, pero no entienden. Los fenómenos que investigan no encajan en categorías tradicionales. No pueden explicarse solo con fórmulas ni aislarse en condiciones de laboratorio. Esto provoca una ciencia ansiosa, improvisada, que actúa por intuición, con urgencia más que con comprensión real. La película sugiere que el problema no es la ciencia como herramienta, sino su instrumentalización por el poder político y militar. El conocimiento deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un medio para mantener el orden, incluso cuando ese orden ya está podrido. Otro aspecto clave es la relación entre ciencia y humanidad. En Akira, el avance científico exige sacrificios humanos. Los sujetos de estudio dejan de ser personas para convertirse en números, en variables, en casos. Esta deshumanización no se presenta como maldad consciente, sino como consecuencia lógica de una ciencia desconectada de la ética. Los científicos no se ven a sí mismos como monstruos, creen estar haciendo lo necesario, y precisamente ahí reside el horror, la convicción de que el fin justifica cualquier medio. Frente a la ciencia, Akira introduce elementos claramente religiosos, figuras mesiánicas, referencias al apocalipsis, cultos urbanos y discursos que hablan de renacimiento, destrucción y salvación. Pero esta religión no es institucional ni organizada de forma tradicional. Surge de forma espontánea, casi desesperada, en los márgenes de la sociedad. Es una religión del caos, del rumor, de la necesidad de creer en algo cuando todo lo demás ha fallado. Otomo no presenta la religión como una alternativa ordenada a la ciencia, sino como una respuesta emocional al vacío que deja una ciencia incapaz de dar sentido a lo que ocurre. La figura del Mesías en Akira está deliberadamente vaciada de moralidad clara. No es un salvador compasivo ni un guía espiritual. Es una fuerza, un catalizador, una promesa de transformación cuyo resultado es imprevisible. Esta ambigüedad rompe con la narrativa religiosa clásica. Aquí el Mesías no viene a redimir, sino a alterar el orden de la realidad. La salvación y la destrucción se vuelven indistinguibles. La religión, en este contexto, no ofrece consuelo, ofrece significado, aunque ese significado sea aterrador. Cuando la religión aparece en Akira, lo hace acompañada de masas, multitudes que creen, que siguen, que esperan. La fe se vuelve colectiva y con ello peligrosa. Otomo muestra cómo la religión puede anular al individuo del mismo modo que lo hace el sistema científico-militar. El creyente deja de pensar, deja de cuestionar, solo espera, solo confía. En este punto, la religión se revela como espejo de la ciencia autoritaria. Ambas prometen orden, ambas exigen sumisión. Uno de los aspectos más brillantes de Akira es que no enfrenta ciencia y religión como opuestos, sino como reflejos distorsionados el uno del otro.
La ciencia busca explicar lo incomprensible, la religión busca darle sentido, pero ambas fracasan cuando intentan dominar lo que estudian o veneran. La ciencia quiere controlar el poder, la religión quiere entregarse a él. El resultado, en ambos casos, es la pérdida del control humano. En Akira, el verdadero Dios no es científico ni religioso, es el poder en sí mismo, un poder que atrae tanto a científicos como a creyentes, a militares y a civiles. La ciencia lo analiza, la religión lo venera, pero ninguno logra convivir con él sin destruirse. Otomo sugiere que el error fundamental no está en creer o en investigar, sino en creer que el ser humano está preparado para lo absoluto. A medida que avanza la película, tanto la ciencia como la religión pierden autoridad. Sus discursos se vuelven inútiles frente a una realidad que lo supera. Los científicos ya no pueden explicar. Los creyentes ya no pueden rezar. Ambos lenguajes fallan. En este colapso, Akira deja al espectador sin asideros, obligándolo a enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando nuestras grandes narrativas dejan de funcionar? Akira no condena la ciencia ni ridiculiza la religión. Lo que hace es advertir sobre los peligros de convertirlas en verdades absolutas. Cuando la ciencia se convierte en dogma y la religión en fanatismo, ambas dejan de servir al ser humano. La película no propone una síntesis sencilla ni una solución conciliadora. Su visión es más trágica. El ser humano sigue jugando con fuerzas que no comprende del todo, repitiendo errores antiguos con herramientas nuevas. En Akira, ciencia y religión no son enemigas, son dos caras del mismo deseo humano, trascender los propios límites. Y ese deseo, sin humildad ni responsabilidad, conduce inevitablemente al colapso. Por eso, Akira sigue siendo relevante, no porque hable del futuro, sino porque habla de una tentación eterna. Creer que el conocimiento o la fe por sí solos pueden salvarnos de nosotros mismos. Y hasta aquí el vídeo. Si lo has visto hasta el final, te lo agradezco de corazón. No olvides dejar tu like y suscribirte, ya que ayudaría mucho al proyecto del canal. Hasta la próxima, familia.